Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué placer encontrarnos una vez más en nuestro panel de enseñanza. El día de hoy volvemos a encontrarnos con nuestra hermana Brenda Iliana Flores. Bienvenida, Brenda. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Dios por tu vida. Hoy vas a compartir con nosotros una vez más. Gracias, amén. Y vamos a estrenar a nuestro hermano Guillermo como panelista. Ya le quité el control, entonces ahora yo soy el moderador. Bienvenido, Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios te bendiga. Dios Buenas te bendiga, tardes, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Pues vamos a dar inicio a este tiempo de enseñanza y para eso vamos a orar. Amén. Brenda, por favor, ¿nos ayudas a orar? Amén. Nos ponemos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú bendices nuestra vida. Te damos gracias por estos momentos. Te pedimos, Señor, que perdones todas aquellas faltas y pecados que tenemos y que a través de esta enseñanza sean tocados muchos corazones. Primeramente, que cada uno de los que estamos aquí presentes, tú tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra lengua, Señor, para que todo lo que se hable sea palabra tuya, Señor, y no palabra de hombre. Amén. Te rogamos, Padre, para que también todas aquellas personas que necesitan escuchar de tu palabra estén presentes en esta enseñanza, que de igual forma tú abras su mente y su corazón y que a través de esta enseñanza te conozcan más a ti y busquen asemejarse más a ti. Te damos gracias por estos momentos, Señor, y te pedimos todo esto en el santo nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a iniciar. Hoy hablaremos de un atributo más de Dios, pero de un atributo que define perfectamente la esencia y la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y vamos a ver cómo su santidad permea o contagia todos los demás atributos. Dios ama y ama de una manera santa. Dios es fiel y es fiel de una manera santa. Pero también permea sus decretos, su voluntad, sus deseos. Amén. Y para eso, para que nosotros tengamos una idea de cómo se contempla en los cielos a un Dios santo, vamos a ir a Isaías, capítulo número 6. Y vamos a leer del verso 1 al verso número 7. Amén. Muy bien. Dice así, Isaías 6, del 1 al 7, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo: he aquí que esto que tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Hay un solo atributo en la Biblia del cual se hace énfasis, y es: Dios es santo, santo, santo. Nunca leemos en la Biblia, por ejemplo, Dios es amor, amor, amor. El único atributo que es enfático en la Biblia es que Dios es 3 veces santo, porque Dios es un Dios trino. Entonces el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Pero también sabemos que cuando la Biblia repite algo, por ejemplo, cuando Jesús decía: de cierto os digo, significaba que eso es muy importante. Entonces hoy vamos a ver uno de los atributos que es la cúspide de Dios, como lo ve en esos momentos el profeta Isaías, como el gran rey que está sentado en el trono, alabado por serafines, que cuando habla truenan todas las columnas. Ese rey es santo. Pero para poder iniciar a entender la santidad de Dios, mi amado Memo, ¿qué significa que Dios es santo? Amén. Bueno, como ya bien has explicado, ese atributo va a tener mucho que ver con cada uno de los atributos que hemos venido hablando.
Y los voy a llevar a un punto donde imaginemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero no es santo. ¿Cuánta maldad haría en el mundo? Imaginemos que tenemos un Dios que es juez, pero no es santo. ¿Cuánta injusticia habría en nuestro mundo? Imaginemos que tenemos un Dios que redime, pero lo hace a su antojo, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante este atributo, como bien hablabas, pastor? Para que podamos entender cada uno de los atributos que hemos venido hablando. Y les voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Isaías, que Isaías, el profeta Isaías, hablaba mucho del Santo de Israel, ¿no? Hacía mucho énfasis en esta palabra porque le daba demasiada importancia y quería que nosotros lo conociéramos como una persona majestuosa que está llegando a nuestras vidas. Entonces vamos a ir al libro de Isaías 57. Amén. Amén. Vamos a leer únicamente el versículo número 15. Y dice así la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Tenemos un Dios que está completamente libre de pecado. Tenemos un Dios que no tiene ningún defecto moral. Tenemos un Dios que es perfecto en todos sus caminos. Tenemos un Dios que en todo su ser, en todo su pensamiento, en todo su carácter es santo. Y que todas sus acciones que Él va a hacer, pues van a ser santas, ¿sí? Entonces eso a nosotros lo vamos a entender en dos aspectos principalmente. El primero va a ser que nosotros vamos a hablar de esta santidad como algo que Él está separándose completamente de nosotros. Él está en un nivel completamente superior a lo que nosotros somos como sus hijos, ¿sí? Nosotros no nos podemos podemos llenarnos de tratar de ser a imagen y semejanza en ese aspecto, pero nosotros en su totalidad no vamos a lograr ser santos como Él lo es, ¿sí? Porque Él es perfecto, ¿sí? En eso simplifica su palabra santidad. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que entender que en esa simple palabra Él se está apartando de todo lo malo, ¿no? Y el segundo aspecto es que es un Dios que no va a tener pecado en su vida, nunca lo ha tenido, ¿sí? Entonces esos aspectos para nosotros debe de ser muy importantes, como lo nombraba el profeta Isaías en todo el libro de Isaías. Lo nombra como el Santo de Israel, como un personaje que nos quiere dar a entender Él que es majestuoso, que es glorioso, y que en esa santidad Él va a permitir que todos sus demás atributos puedan también llegar a sobresalir. Amén. Amén. En un libro de A.W. Pink que se llama El conocimiento de un Dios santo, A.W. Pink decía que lo primero que se viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es la razón por la cual estamos unidos a Él y es el camino que hemos decidido seguir para llegar a Él. Por ejemplo, si yo pienso, lo primero que viene a mi mente cuando pienso en Dios es amor, pues el amor va a ser un principio que me va a mantener unido a Él, y el amor va a ser el camino que yo he elegido para llegar a Él. Bueno, la santidad es en un principio la naturaleza de Dios, por la cual Él se ha separado de todo el pecado, de toda la maldad, de toda clase de imperfección, pero al mismo tiempo la santidad nos hará estar más cerca de Él. Y la santidad sería un camino por el cual nosotros podríamos llegar a Él. Amén. Sí, Dios está completamente apartado de toda clase de imperfección, pero en esa gloria la comparte con nosotros para que nosotros, como dice Memo, nosotros no estamos a la misma altura que Dios y Él nos eleva a la misma naturaleza de Él. Nosotros ahora sí que estamos abajo, pero a través de su santidad, comunicándola con nosotros, Él nos eleva en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en el aspecto moral, tanto en el aspecto espiritual, en todos los aspectos. La santidad es algo que eleva al creyente. Amén. Pero contigo, Brenda, vamos a hablar ahorita que la santidad de este atributo no puede ser ignorado ni olvidado, ni por un creyente ni por ninguna persona.
Amén, sí, lo que comentaba, ¿no? También nuestro hermano Memo. Yo creo que hay atributos, bueno, ya se han visto los atributos comunicables y no comunicables, y hay atributos que los tenemos bien presentes donde identificamos a Dios, pero a través de todas estas sesiones hemos conocido atributos que no son muy conocidos. Sin embargo, este atributo que es la santidad es de lo que más caracteriza a Dios, así como el amor, ¿no? Uno piensa en Dios y piensa en amor, piensa en bondad, piensa en justicia, piensa en santidad. Entonces este atributo de la santidad es de los perfectos, de los que nos llevan a la perfección, ¿no? De los que hacen que Dios muestre esa naturaleza perfecta, pero además, como lo comentabas, ¿no? Este atributo, al ser comunicable, entonces no es exclusivo de Dios, lo comparte con nosotros, y eso quiere decir que nosotros llevamos una responsabilidad en ese aspecto. Ahora, como Dios en su omnisciencia, Él no compartió la omnisciencia con nosotros, ni compartió la omnipotencia, porque si nosotros en nuestra naturaleza pecadora, aún así hay soberbia, hay egoísmo, hay violencia, y como hemos visto cada vez más que hay falta de afecto natural en la humanidad, imagínate qué pasaría si tuviéramos esos atributos, ¿no? Omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Entonces Dios comunicó a nosotros, o Dios compartió con nosotros aquellos atributos que nos van a hacer perfectos, pero que nos van a llevar a esa perfección que Él quiere, en el sentido de que no nos sintamos obviamente más superiores, que sí nos va a hacer mejores personas, pero sin que obviamente nosotros tengamos que rebasarlo. Vamos a llegar a esa altura, como tú dices, pero sin dejar que Él siga siendo Dios, y que nosotros nos haga más empáticos y nos haga más humildes, y haga que precisamente nosotros, como lo dice su palabra, que somos hechos para buenas obras y no para aquello que vemos actualmente en la humanidad, ¿no? Entonces Dios, en esa sabiduría que Él tiene, supo qué atributos compartir con nosotros y cuáles no, y que nosotros, esto de la santidad, que a veces podemos verlo como inalcanzable para nosotros, tenemos que ver que sí es una responsabilidad que debemos de tomar, pero obviamente en el desarrollo de este tema vamos viendo qué es lo que Dios espera de nosotros, y que no podemos dejar a un lado la santidad, y no podemos decir solamente es exclusivo de Dios, yo no puedo. Sí tenemos que esforzarnos, y lo vamos a ver. Amén. Yo creo que todos nosotros queremos aprender de Dios, porque ese es un principio como discípulos, y a veces nos esforzamos por aprender a amar a los demás, ¿no? Algunos más que otros nos esforzamos más. Algunos nos esforzamos en reflejarlo siendo fiel, como lo hemos comentado, siendo misericordioso, siendo justo. Pero si hay un atributo que nos debe caracterizar a nosotros para poderlo reflejar a Él, es la santidad. Porque como tú lo comentabas, tal vez hay otros atributos, no es que sean más comunes, sino son más hablados entre las congregaciones, son los que más hablamos, como el amor, es la verdad, es el que más hablamos. Pero si hay un atributo donde les tenemos que poner mucha importancia, es a la santidad. Ahora, la santidad en Dios es algo glorioso y es algo peligroso. Viene a mi mente ahorita que hablaba Brenda, a lo mejor porque se parece a Lucy, pero en las Crónicas de Narnia, que es un libro de C.S. Lewis, que son 7 libros de las 7 dispensaciones del cristianismo o de la Biblia, habla cuando Lucy quiere conocer a Aslan, que Aslan es el tipo de león como Jesucristo, y Lucy le pregunta a un castorcito, oye, ¿Aslan es un león? Le dice, claro que es un león. Dice, ¿y Aslan es seguro? Le pregunta Lucy al castorcito, y el castorcito le dice, ¿cómo va a ser seguro si es un león? O sea, es un león, al que vas a conocer es un león. Bueno, al que tú vas a conocer es a Dios, y Dios en primer sentido es totalmente glorioso, pero en segundo sentido es peligroso, porque esa gloria, al momento de verla, Isaías dice, yo ya me morí, porque yo soy un hombre pecador, de labios inmundos en medio de un pueblo inmundo. ¿Qué quiere decir? No todos estamos preparados para estar delante de algo tan glorioso como Dios, y es por eso que nuestro estado caído, nuestra naturaleza pecadora, tiene que ser transformada para realmente llegar a tener esa relación plena con Él, porque Dios no se asocia con nada que no es igual a Él.
Sí, claro, nadie es igual que Dios, pero en un estricto sentido de llegar a la altura de Cristo. Ahora, vamos a hablar. ¿Quieres comentar algo ahí? Quería comentar algo ahí en ese punto. Es que no sé si ustedes estén de acuerdo que la mayoría de la gente creyente, ¿sí? No, ya ni siquiera los incrédulos, este atributo como que no lo tomamos tanto en cuenta. O sea, sabemos que puede estar ahí, que tenemos un Dios que es santo, pero que en cierto momento también una persona que puede vivir en pecado sabe que no puede estar en totalidad en santidad, ¿no? Entonces la mayoría de los creyentes pareciera que quisiéramos llegar a alcanzar esa santidad, ¿sí? Poder a imagen y semejanza de Dios, pero cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque le damos más como que prioridad al amor, ¿no? Es como que más fácil, es más fácil amar a mi hermano que está al lado, es más fácil perdonarlo, es más fácil ser un poco justo, es más fácil ser tolerante, pero ser santo, porque sabemos que eso ya no implica tener una relación con otras personas, sino implica primero ser santo conmigo mismo, y esa es la parte en la que muchos creyentes a veces ese pequeño atributo o grande atributo de Dios que tiene, nosotros lo vamos haciendo muy pequeño, porque no lo queremos tener atesorado en nuestras vidas, ¿no? No sé si estén de acuerdo, que a veces cuesta mucho trabajo para el creyente. Amén. Y ahorita vamos a comentar, pero más adelante, no me quiero adelantar, bueno, lo voy a decir ahorita, pero más adelante lo voy a reafirmar. Nosotros, para poder de nosotros brotar o fructificar los demás atributos, no los vamos a poder hacer si no somos santos. Es decir, yo no puedo amar de una manera correcta si mi corazón no ha sido santificado. Yo no puedo ser bondadoso si mi corazón no ha sido santificado. O sea, lo primero es la santidad y después vas a pensar cómo desarrollar lo demás. Nosotros pensamos primero hacer y después ser, o hacemos para ser. Y Dios dice, no, tú eres y en base a lo que tú eres, haces. Dios es bueno, entonces hace cosas buenas. Dios es santo, entonces Dios hace en todos cosas santas. Entonces, si lo pensamos en estricto sentido, es de que cualquier persona, cualquier creyente que aún no ha crecido en la santidad, todos los demás atributos le van a costar trabajo. Se va a partir la cabeza en poderlos desarrollar. Pero cuando tú creces en la santidad, entonces todo lo demás, no es que sea fácil, pero todo lo demás surge por propia naturaleza. Amén. Pero ahorita vamos a hablar cómo entonces el primer principio, que para poder caminar con un Dios santo, tenemos que estar de acuerdo con un Dios santo. Amén, Brenda. Y vamos a ir contigo. Amén. Bueno, respecto a este punto, como lo comentaba Pastor, el atributo de la santidad va ligado precisamente pues a la sabiduría y va ligado al amor y va ligado a la bondad de Dios, ¿no? Entonces son atributos que tienen que estar unidos, están ligados, entonces no pueden estar separados. Yo no puedo mostrar amor si no hay santidad, ¿no? Y viceversa. Entonces va todo ligado en estos tipos de atributos. Y bueno, relacionado con esto vamos a ir a Amós, capítulo 3, versículo 3. Hoy yo lo tengo más fácil en mi tablet. Sí, es más rápido en la tablet. Amós 3:3. Ya llegué, les gané. Sí. Si nos lo quiere compartir, Pastor. Amén. Dice Dios en su palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amén. Bueno, en este aspecto, como lo señala, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida no podemos estar en desacuerdo pues con las personas, ¿no? De manera pues secular. El mejor ejemplo es en el matrimonio, o desde ahí tenemos que empezar. Si una pareja está en desacuerdo, nunca pues va a tener los frutos que espera o alcanzar las metas que espera o los planes que tiene, ¿no? Si cada quien tiene diferente plan, pues entonces no va a terminar bien esa relación, ¿no? Entonces pasa lo mismo con Dios, pero esto sucede, como lo comentaba, tanto en el matrimonio, tanto en el trabajo. Si nosotros no estamos de acuerdo con el jefe o con un compañero de trabajo, pues
no vamos a estar bien. En el caso de nuestro hermano Memo, si no se pone de acuerdo con sus alumnos y obviamente él es autoridad, pues tampoco van a salir bien, ¿no? las cosas. Entonces es importante que nosotros veamos que si nosotros muchas veces cuando buscamos a Dios, lo habíamos hablado en otras ocasiones, por una necesidad. Sin embargo, llega el momento en que conociéndole vamos a llegar a la cuenta de que además Dios busca algo de nosotros. No nada más es, yo vengo a los pies de Dios para suplir una necesidad que tengo, que puede ser económica, de salud, etcétera. Sin embargo, a medida que le vamos conociendo, vamos a darnos cuenta que Él nos pide algo, porque Él tiene un propósito para nosotros. Y dentro de esos propósitos, para alcanzar el propósito, realmente nosotros tenemos que buscar lo que veíamos, la santidad. Sin esa santidad nosotros no podemos tener esa adecuada comunicación con Dios. Y entonces, pues ahí como que no vamos a tener el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque como lo veamos, si en un matrimonio tenemos diferente pensamiento, con Dios pasa lo mismo. Dios es santo y si nosotros estamos en el pecado, no vamos a tener los mismos intereses. Y Dios busca que nosotros seamos transformados precisamente para un proyecto divino. Y entonces es lo que nosotros, después de cierto tiempo de conocerlo, vamos a llegar a esa cuenta, ¿no? Que no van a ser nuestros planes, sino son los planes de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente donde nos rodeamos que dice, yo no soy Dios para perdonar, yo no soy santo para hacer esto, o yo no soy Dios para hacer aquello? Sin embargo, no nos damos cuenta que la santidad, como lo veíamos, es un atributo que realmente sí nos compete, ¿no? O sea, lo hemos excluido y lo hemos dejado como exclusivo de Dios, pero es un atributo que sí debemos de desarrollar. Y en cambio hemos dicho, no, yo no puedo perdonar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ser humilde, yo no puedo hablarle a esa persona si es mi enemigo, yo no puedo hacerlo. Sí lo podemos hacer, lo que pasa es que muchas veces nuestra naturaleza pecadora o nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo eso que nos separa precisamente de Dios, pues no lo permite. Pero la santidad es separarnos del pecado y entonces más bien es consagrarnos a Dios. Entonces, de quien debemos estar separados es de lo negativo, no de lo positivo. Entonces debemos estar apartados para Dios, separados del pecado. Amén. No sé si ustedes recuerdan, hace 2 semanas compartí en la congregación, la predicación se llamaba Permaneced en mí, y ponía un ejemplo de que en un diálogo una persona le pregunta a otra, ¿no? Oye, ¿tú eres cristiano? Y la otra persona le decía, a mi forma. Bueno, dice Dios que no pueden caminar dos si no están de acuerdo. No se trata de cómo tú quieres caminar con Cristo o con Dios. No se trata de cómo tú quieres ser cristiano, sino cómo Él quiere que tú seas. Porque nadie puede caminar con un Dios santo sin intentar, ni desear, ni anhelar ser santo. Simplemente es algo incompatible. Amén. Y contigo, Memo, ahorita vamos a hablar que sin santidad es imposible ver a Dios. Amén. Pues principalmente lo que nosotros los creyentes tenemos que reflexionar en la palabra es que cuando Dios tenía un encuentro con el pecado, o lo destruía o se alejaba, ¿sí? Y Dios, a través de la palabra, podemos observar que destruyó a los hijos de Elí, podemos observar que destruyó a los hijos de Aarón con el fuego por haber perdido su santidad, ¿sí? Y cualquiera de nosotros podríamos pensar, pero bueno, eso era el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando era la ley, y era una ley muy estricta, ¿no? Pero también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando también destruye a Ananías y Zafira por solamente haber mentido una única vez, ¿sí? Entonces tenemos que reflexionar toda esa parte que la palabra nos da. Otras veces únicamente Dios se ha alejado, como lo hizo en el Edén, cuando se alejó de la vida de Adán y Eva por haber perdido su santidad, ¿sí? Entonces yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer todos es,
¿quién quiere experimentar esa lejanía o esa destrucción de Dios en nuestra vida? Nadie, ¿sí? Entonces, es tan sencillo como hemos venido explicando y como decía nuestra hermana Brenda, que cuando nosotros no vivimos en santidad, cuando nosotros no hacemos lo correcto, pues nunca vamos a tener una verdadera comunión con Dios, ¿sí? Entonces, eso que nosotros estamos haciendo, pues principalmente nos estamos perdiendo esa oportunidad de tener a Dios en nuestras vidas, ¿sí? De tener una verdadera comunión, de poder ver las maravillas que Él puede hacer en nuestra vida, todo lo majestuoso que puede Él ser también en nuestras vidas, cómo nos puede guiar y cómo nos puede llevar únicamente viviendo nosotros la santidad como es, ¿sí? Pero a veces nosotros vivimos una vida donde evitamos esa santidad y como que tratamos de suavizar únicamente la relación con Él, ¿no? Como que bueno, un día me voy a comportar como un verdadero cristiano y al otro día, pues no sé, voy a hacer o me voy a comportar como a lo mejor Dios no lo quiere, pero voy a tratar como que de estar jugando, ¿no? O de tratar de ir suavizando las cosas con Él. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros como creyentes es que tanto el pecado y la santidad no pueden relacionarse, ¿sí? No pueden cohabitar, no pueden estar juntas, ¿sí? Y nosotros tenemos que tomar decisiones. O tenemos una vida de pecado o tenemos una vida de santidad. Y los voy a invitar a que vayamos al libro de Éxodo 33, del 1 al 3, donde vamos a reflexionar en la palabra. Y dice así la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuego al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjense bien en estos 3 versículos. Empieza con una frase Dios hablándole a Moisés y le dice: el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿no? Pareciera que Dios le está diciendo: tú sacaste a ese pueblo, no fui yo, porque Dios está molesto con ese pueblo, ¿sí? Porque Él empezó a ver cómo ese pueblo se empezaba a corromper. Y veíamos en los siguientes, en el versículo número 3, dice: a la tierra que fluye leche y miel. Y podemos decir, Dios les está dando como buenas nuevas al pueblo, ¿no?, de Israel. Pero cierra con una parte, dice: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces, lo que Dios está tratándonos de explicar aquí es que Él no estaba contento con lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿sí? Él en estas palabras pareciera que le daba a entender a Moisés como: tú hazte cargo, ¿sí? Yo me voy a alejar de ese pueblo, porque si yo sigo aquí viendo todo lo malo que están haciendo, me los voy a destruir completamente, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que evitar esa dinámica de vivir en el pecado. Nosotros tenemos que evitar eso, porque cuando nosotros lo hacemos perdemos una verdadera comunión con Dios, perdemos una llenura del Espíritu, hacemos las cosas mucho más vulnerables y mucho más fáciles para que el pecado habite en nuestras vidas, perdemos el verdadero gozo de hacer las cosas con amor, todas las cosas que Él nos pide, de servirle con amor, de hacer las cosas con ese entusiasmo, ¿sí? Que hacíamos a lo mejor en un principio cuando lo conocíamos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no tener una vida donde perdamos esa verdadera pasión de conocer a Dios, de vivir su vida, de que Él haga su voluntad en nosotros, porque si no únicamente nunca lo vamos a poder ver en realidad, ¿sí?
y únicamente vamos a conocer un Dios que, como decía nuestra hermana, únicamente estamos esperando que nos bendiga a nosotros con bienes materiales, con salud, con una economía, pero no estamos conociendo un Dios que quiere llenarnos en toda la extensión de la palabra con su vida. ¿Cómo lo tenemos que conocer? Entonces, si lo queremos conocer, si lo queremos ver, cómo es en realidad nuestro Dios, pues tenemos que ser muy claros y alejarnos de todo aquello que influye en nuestras vidas a que nos lleve a no tener una verdadera comunión con Dios. Amén. Y cuando nosotros decimos que sin santidad es imposible ver a Dios, es porque lo dice en Hebreos capítulo 12:4, sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que un anhelo que nosotros tenemos como creyentes es ver a Dios en nuestra vida, que se vea reflejado, pero pocas veces nosotros reflexionamos, en verdad, en mi estilo de vida, yo puedo lograr ver a Dios en la forma en cómo yo vivo, en la forma en cómo yo pienso. Simplemente yo quiero sentir a Dios. Muchas personas a veces me han a mí comentado, yo quiero llegar a sentir a Dios, y yo siempre me pregunto, bueno, ¿cómo es tu corazón realmente, cómo palpita, cómo siente? ¿Tú crees que con todo eso que contiene tu corazón puede llegar a sentir a Dios? ¿Por qué? Porque no se trata que nosotros tengamos un deseo. Dios desea manifestar en nosotros, pero Él nos ha dado las formas y nos ha dicho, mira, hijito, sin santidad no me podrás ver. O sea, mi gloria es tan grande que te puedo, como le decía en el texto que nos compartías, como le decía Dios a Moisés a través para Israel, no sea que si yo estoy con ustedes, yo los puedo consumir por lo que tú eres. Y es por eso que antes decíamos, Dios en cierto punto es glorioso, pero también su santidad es peligrosa. Pero también nosotros deseamos y debemos de anhelar ver a Dios en nuestras vidas, pero reflejado a través, que yo sea capaz de reflejar a Dios. Si lo pongamos en un ejemplo sencillo, es que yo sea un espejo limpio, un agua cristalina, en donde Dios se pueda reflejar y entonces yo pueda reflejar a Dios y Dios verse en mi vida y yo ver a Dios en mi vida. Y entonces sí veré a Dios. Pero ahorita a lo mejor muchas personas que están escuchando esto pueden decir, híjole, bueno, dicen, estoy escuchando que si Dios es santo, para poder caminar con Él tengo que estar de acuerdo, yo también tengo que ser santo. Y sin santidad yo no lo voy a poder ver. ¿Cómo le hago, no? Muchas personas pueden estar pensando eso. Todos nosotros, Dios nos invita a ser participantes de la naturaleza divina. Eso nos enseña Pedro en su segunda carta en el capítulo 1. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo otra vez 1, verso 15 y 16 dice, sed santos, porque el que los llamó es ser santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, es un mandamiento y al mismo tiempo es parte de la naturaleza del creyente. Pero ahora vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida, porque ya subimos a la cúspide, ya vimos a un Dios santo, ya hablamos que es necesaria la santidad para relacionarnos con Él, pero ahora ¿cómo le hacemos? Primero vamos a decir contigo, Brenda, que no existe ningún pretexto en nosotros para el que nosotros podamos decir, oye, yo no puedo ser santo. No existe ningún pretexto. ¿Por qué? Porque una de las obras de la regeneración del Espíritu, una obra del Espíritu Santo, es hacernos a imagen y semejanza de Cristo. Y si nos quiere hacer a imagen y semejanza de Cristo, significa que Cristo es santo, nosotros también podemos llegar a ser santos. Entonces, por favor, Brenda, compártenos. Amén. Para esto que comentaba el pastor, pues que no hay ningún pretexto, vamos a ir a una cita y nos vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Amén. La palabra de Dios dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Esta cita la habíamos visto precisamente también en la fidelidad, ¿no? Amén. Entonces, ¿cómo es que a veces hay atributos de Dios que comparte con nosotros que para nosotros son como que imposibles? Pero aquí mismo está diciendo Dios que vamos a ir siendo transformados. No lo vamos a hacer solos, sino lo vamos a hacer a través de su Espíritu. Y lo que comentabas, mucha gente dice, quiero sentir a Dios, pero no lo siente porque no le conoce. Hasta que le conozca, pues lo va a sentir. Y nosotros sabemos que a veces lo sentimos incluso más cuando ya conocemos a Dios. Lo vamos a sentir aún más en las adversidades, más que cuando todo va bien, aparentemente en nuestra vida, aún más en las adversidades. ¿Por qué? Porque sabemos que en la adversidad o es una consecuencia de nuestro propio pecado o va a ser una prueba, o pues vamos a ser, como se dice, pasados por fuego. Pero si eso está sucediendo es porque estamos siendo purificados, ¿no? Para llegar precisamente a esa santidad y también para probarnos que realmente nosotros hemos sido elegidos, para ver si realmente nosotros vamos a estar con Dios, con o sin tal vez algo material, con o sin tal vez incluso un familiar, con o sin salud o enfermedad, que realmente nosotros vamos a permanecer en Él confiando en su palabra. Entonces, aquí esta cita nos habla precisamente de que no hay ningún pretexto. Dios lo dice y sabemos que precisamente en esa veracidad de Él, sabemos que nosotros a través de su Espíritu vamos a poder ser transformados, pero volviendo a repetir, conociéndole. Si no le conocemos, ¿cómo vamos a llegar a conocerle y a saber qué es lo que Él espera de nosotros? Eso es como comparable, como si por ejemplo ahorita alguno de nosotros fuera llamado por el presidente de la República y no me voy a ir hacia a la persona, al presidente actual, ¿no? Sino al título, al cargo, al presidente de la República. Si en estos momentos alguno de nosotros le llamara al presidente de la República y que dijera, ¿sabes qué? Quiero que tú trabajes para mí, ¿no? Yo te voy a dar un encargo. Pues así es con Dios. O sea, nosotros podríamos sentirnos privilegiados a que una autoridad nos llame, pero qué mayor que el presidente Dios mismo, que al momento de ser elegidos por Él somos privilegiados, y entonces Él también nos va a pedir una encomienda y nos va a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a pedir esto, pero obviamente tienes que hacerlo así, así, así. Y parte de ello, pues obviamente es, ¿sabes qué? Pues tienes que dejar esto para poder tener esto. Y vamos a tener que dejar cosas que pues en nuestra naturaleza tal vez nos deleitamos, que en nuestra naturaleza hay debilidad, que nos causa placer, pero tal vez son contrarias a Dios. Pero en esa santidad vamos a ver que en la medida que pues Él nos pida, pues nosotros tenemos que irnos renovando y transformando para llegar pues a la perfección, que como decía el hermano Memo, a lo mejor no llegamos aquí a la perfección, pero Dios se va a dar cuenta del esfuerzo que vamos tomando. Y algo que se predicaba el día domingo en el culto, ¿no? El negarnos a nosotros mismos. Solamente vamos a llegar a la santidad si nos negamos a nosotros mismos. ¿Qué vamos a negar? Nuestras emociones, nuestro carácter, nuestras pasiones, todo aquello que nos separa de Dios. Entonces, la gente puede decir, bueno, si yo dejo de ser yo, ¿no? Porque mucha gente dice, pero es que yo soy así, yo nací así, ¿no? Yo tengo este carácter, pero entonces si quiere Dios que todo esto lo quite de mí, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, vas a ser precisamente la persona por la cual Dios te llamó y te creó para otra cosa, no lo que tú eres, porque a veces no reconocemos que todo eso que tal vez nos atrae o todo eso que nos ata aquí al pecado, al final de cuentas nos hace sufrir, no nos hace ser felices. Una persona puede tener muchos bienes materiales, pero si no conoce a Dios, no es feliz. Una persona, pues sí, podrá tener abundancia económica, pero si con su familia no hay armonía, no hay paz, no va a ser feliz. Entonces hay cosas que la gente dice, bueno, es que yo para sobrevivir aquí en este mundo precisamente soy soberbio, soy orgulloso, no me dejo, pero al final de cuentas eso no nos hace felices. Necesitamos estar en paz con Dios o tener nosotros esa paz que solamente Dios nos da, ¿no? Y solamente la podemos lograr
con la santidad. Amén. Bien decía Memo hace un momento, nosotros no podemos llegar a la excelencia de Dios, pero ese no es un pretexto para no buscar la excelencia, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Tal vez, creo que tú lo comentabas, muchas personas dicen, yo no soy Dios, yo no soy Dios. Bueno, tú no eres Dios claramente y nunca lo serás, y nunca serás completamente en su naturaleza, pero no podemos caer en el conformismo ni en el derrotismo. En el conformismo de decir, tal vez como tú comentabas, Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Si tú lees la Biblia, hubo un problema en Adán y Eva y se llama pecado. O sea, si Dios te hubiera hecho, en Dios en realidad te hubiera hecho como Él quiere, no serías así. Pero a veces nosotros caemos en ese conformismo o en el derrotismo. Nos hacemos, como dicen comúnmente, la víctima, ¿no? Hay personas que nos encanta ser la víctima para todo. Y es que yo intentaba hacer esto y aquello y nada más no puedo. No, para Dios nunca vas a poder hacer el papel de víctima ni de conformista, por dos sencillas razones. Primero, si Dios lo dio como un mandamiento, significa que es posible. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos dio un mandamiento, dice Pedro también, que esos mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir? Dios nunca te va a dar un mandamiento que sea inalcanzable. Dios te dice, ama a tu prójimo porque es posible. Dios te dice, perdona porque es posible. Y si Dios te dice, sed santo porque yo soy santo, significa que eso es posible. Y hace rato, pero eso no me quería adelantar, mismo decía que a veces para nosotros pareciera ser que hacer la voluntad de Dios o ser como Dios es difícil, ¿no? Pero eso es porque tenemos un carácter o lo queremos hacer con nuestras propias herramientas o a nuestra propia forma. Y sí, hacerlo así es muy difícil, pero hacerlo a la forma de Dios es fácil. Ahora, yo pienso, ¿amar es difícil o es fácil? ¿Ser santo es difícil o es fácil? ¿Qué es más fácil? Fíjense, yo les voy a poner un ejemplo, ahorita te doy la palabra. Voy a poner un ejemplo en la vida. Yo tengo a mi esposa. Para mí es fácil amarla libremente, disfrutar con ella libremente. Eso es fácil, en todos los aspectos. Yo no voy a tener ningún problema si yo lo hago. Pero ahora, ¿qué si es difícil? Que yo adultere, tenga otra mujer. Primero va a ser difícil porque tengo que andar en mi celular escondiéndome. Luego andar borrando todos los mensajes y bien preocupado cuando agarre mi teléfono mi esposa porque los va a estar revisando, entonces Dios santo, va que no los encuentre. Luego estarme escondiendo para irme a adulterar con ella. Y luego tenerme que bañar allá, o sea, yo me estoy imaginando, nunca lo he hecho, tenerme que bañar allá y regresar y hacer como que nada pasó. Eso sí es difícil. O sea, para que tú puedas hacer todo eso, tienes que mentir, ocultar, caer, hacer cosas que no son apropiadas. Eso sí es difícil de hacer, pero amar libremente es fácil. Entonces, si lo vemos en un estricto sentido, los mandamientos de Dios son fácil en su práctica, son sencillos, pero para todo aquel que crece en santidad. Pero para todo aquel que tiene un corazón complicado, un carácter complicado, una mente complicado, deseos complicados, todo en la vida te va a ser complicado. Y siempre vas a ser un conformista o un derrotista. Entonces, no, Dios nos da mandamientos. Y lo segundo también es, si Dios lo desea comunicar con nosotros, significa que Él en su plan es posible hacernos a su imagen y semejanza. Es totalmente posible. Entonces los creyentes, los cristianos, no podemos llegar a decir, Padre, yo ya me cansé de intentar de ser como tú. Yo ya no puedo con este carácter, yo ya no puedo con este pecado, en verdad yo ya intenté todo. Y el Señor nos va a poder decir, no es cierto, no has intentado todo, porque tal vez no te has negado a ti mismo, tal vez como comentabas como comentabas tú, Memo, tal vez tú te has olvidado, tú has querido llevar la vida a tu forma, pero no a la mía. Has intentado ser santo a tu modo. Tal vez siendo moralista, tal vez tratando de ser una buena persona, pero nunca, y no porque seas moralista ni porque intentes ser una buena persona, significa que eres santo, sino en el momento que el Espíritu Santo hace la obra de tu vida. Y ojo, la obra del Espíritu es una obra sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Hace más allá de lo natural. Entonces, de que Dios nos puede llevar a la santidad, nos puede llevar a la santidad. Entonces, ahora sí, Brenda, querías compartir antes de que te interrumpiera. Bueno, nada más en lo que comentabas, que si era fácil amar a pues nuestros seres queridos, sí es fácil,
pero amar al enemigo es donde ya se nos complica, y parte de la santidad es pues amar al enemigo. La santidad, a lo mejor la santidad es decir, bueno, soy una persona buena, ¿qué tan buena, no? Entonces hay cosas que debemos de menguar nosotros, nuestra carne, y es donde ya no nos gusta, y es donde ya se nos complica. Entonces, básicamente es eso, o sea, cuando hay cosas que sí se nos hacen fáciles porque a lo mejor nos tratan bien, porque me llevo bien con la persona, pero ya con otras ya no lo hacemos, ¿no? Si no es de mi familia, si a lo mejor me cae mal, entonces ya no. Y la santidad involucra ser santo nosotros, y no es independientemente de la otra persona, es nosotros, ¿no? Cómo nos comportamos de manera general con los demás. Amén. Y fíjate, algo... Quería aportar agrégale. algo. Creo que algo que tenemos que entender nosotros los cristianos es que tenemos un ejemplo bien grande que nos puso Dios. Jesucristo hombre, que vino a habitar en esta tierra, en este mundo, para que Él fuera tentado de diferentes maneras, como nosotros podemos decir, podemos, como decías, ¿no? Ponernos en un plan de, derrotismo, yo no puedo, es que estamos hablando de una deidad, de un Dios que todo lo puede, pero nos puso un ejemplo, ¿sí? Vino a habitar en este mundo, vino a tener igual de tentación que cualquiera de nosotros, y Él siempre tuvo una postura santa, de santidad, ¿sí? Tuvo sus desiertos, como muchos de nosotros a veces los llegamos a tener, pero siempre fue claro y conciso en qué había venido Él a darnos, no solamente a redimirnos de nuestros pecados, sino a darnos una muestra, ¿sí?, de que la mayoría de las cosas que nosotros decimos no se puede, Él lo pudo hacer. ¿Sí? Ese es el ejemplo más grande que nosotros tendríamos que tener como cristianos. Sí podemos llenarnos de esa santidad, ¿sí? Pero hay muchas cosas que a veces nos estorban, y en esas cosas que muchas nos estorban, pues tenemos que, como lo hemos venido diciendo, negarnos a nosotros mismos, dejar nuestra carne a un lado y dejar todo lo que en este mundo pues de repente nos va orillando, ¿no?, a estas cosas que de entrada pareciera que son de maldad, y lo hemos explicado, ¿no? Decíamos que luego le echamos la culpa al diablo o a Satanás, es que el diablo se me metió y por eso, ¿no? Pero somos nosotros mismos que permitimos que esa maldad entre a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, ¿sí? Amén. Amén. Y ojalá y con esto todos nosotros, los que somos creyentes en nuestra congregación, y quienes el Señor está llamando a la congregación, sepa que no podemos conformarnos con lo que somos, porque aún no somos lo que Dios quiere que seamos. Esa es la verdad. Nosotros estamos todos en un proceso de ser hechos a la imagen y semejanza, y que nunca vamos a caer, yo soy enfático en eso, en ser derrotistas o conformistas en lo que yo ya soy, porque no es cierto. Nadie es tan bueno como piensa que es bueno, ni nadie es tan santo como piensa que es santo. Simplemente pregúntale a tu esposo, y yo le pregunto a mi esposa, y desde ella me desengañé de lo que yo pienso que soy, ¿verdad? Entonces, primero, no hay un pretexto para no crecer en la santidad. Y segundo, vamos ahora a compartir contigo que a veces, no a veces, siempre, para poder crecer en la santidad, nosotros tenemos que estar luchando contra un mundo que se ha apartado de Dios, y lo ha hecho ya libremente, y lo hace públicamente. El mundo, y no hablo del planeta Tierra, ¿verdad?, sino de los habitantes del mundo. Pareciera ser que hay una campaña de ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de los pensamientos de Dios, en contra de la naturaleza de Dios, y a veces pareciera ser que hay una agenda política, si no sea política, ideológica, que dice, si Dios dice no lo hagas, hay que hacerlo. Entonces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que luchar en santidad para ir en contra de esa corriente, y lo hemos platicado en algunas sesiones contigo de preguntas. Entonces, Memo. Amén. Pues de entrada no podemos decir que somos seres de luz, ¿sí? O somos de luz y vivimos en la oscuridad, ¿no?
El pecado siempre va a ser atractivo para nuestra carne, pero siempre va a ser muy perjudicial y va a causar mucho daño a nuestra alma. Eso está claro. Y cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, pues principalmente estamos negando que somos hijos de un Dios santo. Amén. Entonces, todo esto por falta de nuestro dominio propio, por que pareciera, como tú bien dices, que cada vez la misma sociedad, ¿sí? Quiere que nos alejemos más de Dios. Cada vez hay más personas que se burlan de Dios, cada vez hay más familias que no les gusta hablar de Dios, ¿sí? Entonces, pareciera que vivimos tiempos difíciles donde la presencia de Dios, que debe de estar en la vida de cualquier persona, pareciera que la sociedad dice: nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera de pensar, ¿no? Y lo hemos hablado en muchas ocasiones, con tantas ideologías que en la actualidad existen, con tantas maneras de pensar, de querer hacer las cosas, y no nos damos cuenta que estamos dejando a un lado los principios de Dios, porque Dios nos dio principios, ¿sí? Dios nos dijo: esto es malo y esto es bueno. Y a veces nosotros queremos tener una vida donde lo malo le llamamos bueno y a lo bueno ya le queremos llamar malo. Y todo lo relacionado con Dios pareciera que en la actualidad es algo intolerante, ¿no? Como lo habíamos hablado, me parece que la semana pasada. Y todos los que creemos en Dios, pues somos intolerantes a muchos temas que la sociedad nos quiere inculcar como que es un anuncio, como que es algo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces nosotros principalmente como cristianos tenemos que saber que Dios vino a este mundo a redimirnos con su sangre, a perdonar cada uno de nuestros pecados, pero que ese acto que Dios hizo por nosotros le debemos de dar mucha importancia. ¿Y cómo le vamos a dar esa importancia? Únicamente si lo conoces, ¿sí? Si tú escuchas de un Dios que es bueno, que es misericordioso, y nada más como decía en la palabra, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Si tú no te das esa oportunidad de conocerlo, pues nunca vas a poder darte la oportunidad de vivir una vida llena de paz. Nunca vas a tener una oportunidad de tratar de tener una tranquilidad, como decía la hermana, porque puedes tener muchos bienes materiales, puedes tener una familia que le das dinero, coches, pero finalmente tu familia está deshecha y destruida porque nunca has querido atesorar en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, el conocer de Dios, ¿no? Y fíjate cómo vivimos ahorita en esta temporada de tradicional del Día de Muertos. Hay mucha gente que está con miedo, ¿no? Por la pandemia, pero hace fiestas, ¿sí? Festejando la muerte. Cuando nosotros sabemos como creyentes que nosotros no festejamos a la muerte, festejamos un Dios vivo, y lo festejamos cada vez que nosotros venimos a nuestra iglesia, cada vez que oramos, cada vez que escuchamos alabanzas para Él, cada vez que estamos tratando de hacer su voluntad y tratando de hacer santos, ¿sí? Nosotros estamos tratando de hacer algo, pero hay mucha gente en el mundo que pareciera que se deja ya ni siquiera dejar llevar por la tradición, ¿no? Ahora ya nos llenamos de toda la ideología gringa, porque ya no es Día de Muertos, ahora es Halloween, ¿no? Y lo que antes era una tradición mexicana, ¿sí? Pues ahora ya lo convertimos en algo, otro tipo de ideología. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ese tipo de situaciones que para mucha gente podría decir, pues qué tanta maldad pudiera haber, ¿no? Qué tanta maldad o qué tanto daño le puedo hacer yo a mi hijo, vestirlo, ¿sí? De brujita, de diablito, qué tanto daño le puedo, o sea, qué tanto daño puedo yo hacerle a mi familia, llevarlos a pedir calaverita, ¿no? Qué tanto daño, cuando ni siquiera no somos nosotros conscientes de todo lo malo que estamos haciendo, ¿no? Porque es una desinformación total, ¿sí? Porque no nos hemos dado a la tarea de querer conocer a Dios. Y desgraciadamente
hay mucha gente que está con ese pensamiento, ¿sí? Prefiere más vivir una vida mundana, prefiere más una vida llena de tradiciones, de fiesta, que realmente tener un cambio en su casa, ¿sí? Porque creo que el cambio no empieza tratando de llevar esas buenas nuevas a mi vecino, sino en mi casa, ¿sí? En mi familia, ¿sí? En mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, para que al final de cuentas yo pueda conocer un Dios de vida, de amor, de misericordia, y que me va a enseñar a mí a poco tener esa santidad. Amén. Amén. Creo que en alguna ocasión escuché que en una predicación en Monterrey escuchaba que nosotros tenemos que aprender a ser cristianos radicales, y cuando escuché esa palabra como que me dieron toques, así como que, ay, no, ¿cómo? Y sí, porque en verdad tienes que tener valor para ir en contra de las tradiciones, de los pensamientos de este mundo. Pero por un lado a mí me sorprenden dos cosas. Primero, con cuánta firmeza, coraje el mundo defiende sus pensamientos. O sea, yo veo el movimiento que platicábamos, retomando lo de las preguntas, el movimiento LGTB, y con cuánta firmeza, y salen a la calle y se exhiben, y no les da pena. Pero sí veo a cristianos tímidos. Por ejemplo, ahora en tiempo de Día de Muertos, muchos de nosotros tenemos hijos que van a ir a la escuela y que en la escuela van a festejar la ofrendita, el Día de Muertos, y a ti, papá, te da pena decirle al maestro, ¿sabes qué? Mi familia es cristiana, nosotros no participamos de eso. Te da pena, pero al otro que está practicando la mentira y el engaño no le está dando pena. Y ese es el problema, que nosotros tenemos vergüenza de nuestra verdad y ellos no tienen vergüenza de su mentira. Y ese es un problema muy grande de nosotros, de esta generación. Yo le llamo de esta generación de cristianos de los últimos 50 años, que hemos dejado el evangelio, hemos dejado la verdad de Dios y nos hemos ocupado de las cosas más sensacionales como la alabanza, la música, los sentimientos, las emociones, pero no hemos abordado la verdad del evangelio, y como no sabemos ni siquiera nosotros si estamos en la verdad, no somos capaces de defender la verdad. Y cuando yo escuchaba ese mensaje de tenemos que ser cristianos radicales, del que a la mentira vas a decir esto es mentira, y de que en muchas ocasiones vas a decir no, y que muchas veces vas a decir esto no es de Dios, y que lo tienes que decir con seguridad, pocos, yo creo que muy pocos cristianos hoy se pueden parar con valentía, ¿no? Y decir, claro que esto no es el plan de Dios y yo no voy a ir. Y por otro lado, ahorita que hablabas, yo siempre he dicho, yo estuve de los dos lados de la cortina, ¿no? Afuera y adentro. Y sí, y afuera, qué difícil es ser incrédulo. Yo siempre he dicho, qué difícil es ser ateo. Por ejemplo, qué difícil para mí es pensar que vengo de un chango. Eso se necesita mucha fe para creer eso. Qué difícil es creer que no hay Dios. O sea, en verdad, para el incrédulo su vida es tan difícil, y para el creyente su vida es tan, no fácil, porque no es fácil la vida, pero es tan sencilla, ayudado y guiado de la mano de Dios. Pero a veces nosotros no queremos defender nuestra identidad, no queremos defender lo que nosotros somos, no queremos defender la verdad de Dios, porque nos da pena, nos da vergüenza. Y por eso Pablo en el capítulo número 1 dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue avergonzado en una cruz, pero para los discípulos, para los apóstoles, eso no era una vergüenza, era la gloria más grande que pudo haber hecho. Entonces, hoy cristianos no nos podemos avergonzar de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, de lo que Dios dice, sino debemos de estar plenamente convencidos y ser radicales y defender la santidad de Dios, la gloria de Dios desde el área donde nosotros estamos. Por ejemplo, yo soy papá y me va a tocar a lo mejor con mis hijos en el colegio, en la escuela, decirles no, esto no es correcto. Y también soy persona, soy miembro de una sociedad, y también en la sociedad muchas veces voy a tener que decir y levantar la voz y decir esto no es correcto, pero lo tenemos que hacer con valentía. Entonces el cristiano, el creyente tiene que luchar en medio de un mundo que va en contra de la voluntad de Dios, a ir hacia la voluntad de Dios. Ahora sí que como el salmón, en contra de la corriente, ser radicales. Tú ve a donde Dios te dijo que vayas, tú haz lo que Dios dijo que hagas. Tú no vas a hacer lo que opine otra persona. Amén. Entonces
Ya ahorita más o menos me estoy prendiendo, pero vamos a seguirle. Amén. Sí, ya ahorita nos vamos a subir al púlpito a predicar. Otro punto, vamos ya para casi terminar contigo, Brenda, vamos a ver cómo luce la santidad en la vida práctica del creyente. Amén. Bueno, para este punto vamos a ir a Colosenses 3, versículos 23 y 24. Amén. Y dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este versículo pues está relacionado definitivamente con la santidad, ¿no? Porque dice, hacedlo, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces actuamos en función de la otra persona. Si tú eres amable conmigo, yo soy amable contigo. Si tú me respetas, yo te respeto. Si tú esto, entonces yo lo hago, ¿no? Siempre es así como una condición. Sin embargo, aquí Dios está diciendo, ¿no? Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Para nosotros como cristianos, pues, ¿qué debemos hacer? Como se dice, no puedes aborrecer a tu hermano y decir que amas a Dios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Sabemos que de Dios siempre vamos a recibir bendición, siempre vamos a recibir un bien, y a lo mejor de las personas no. Entonces, para llegar a este punto que nos está pidiendo Dios, es primero practicarlo. Ok, si yo en mi matrimonio no está bien, ¿no? Pero pues se lo voy a dejar a Dios. Sin embargo, yo voy a aportar para que mi matrimonio realmente funcione, independientemente de mi pareja, ¿no? El esposo o la esposa. Pero yo voy a aportar porque sí, yo voy a mostrar que sí soy hija de Dios y lo voy a hacer por Dios. En mi trabajo, no tengo tal vez una buena relación con los compañeros o con mi jefe, o el sueldo que gano para mí es insuficiente o es injusto. Bueno, yo de todas formas, yo voy a trabajar para Dios, no para mi jefe o no para quedar bien con mis compañeros, sino para Dios. Al principio, como se dice, pues es practicar. En la medida que Dios va transformando nuestra vida y que nos vamos llenando del Espíritu, después solos vamos a comenzar a hacer las cosas ya por amor al prójimo, ya con misericordia, ya con perdón, ¿no? Ya con ese amor precisamente que Dios nos pide al prójimo. Entonces, al principio es hacerlo para Dios, y ya después ahora sí que como que vamos a fluir y vamos a poder hacerlo pues para nuestros semejantes, que es también lo que nos pide Dios, ¿no? Dice en Hebreos 12:14, lo que nos comentabas hace rato, pastor, ¿no? Que comenta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, primero empieza con la paz, que es muy contrario a lo que estamos viendo actualmente en la humanidad. Cada quien busca lo suyo, sus intereses, pero aquí Dios está pidiendo que haya paz en nosotros y que esa paz sea con nuestros semejantes. Y dice, y también seguid la santidad, porque si no, no vamos a ver a Dios. Entonces son requisitos que nos pide Dios precisamente para que haya esa comunión con Él, y que obviamente, como lo comentabas, es contrario a lo que vivimos en este mundo. En el mundo, para quedar bien con el mundo, entonces tenemos que hacer pues lo contrario a Dios, y muchas veces es lo que a nosotros nos puede satisfacer, ¿no? O sea, obviamente es dijeras tú, difícil ser infiel, pero a lo mejor también es muy placentero. Es muy difícil, para algunas personas es muy fácil mentir, pero pues solamente así le salen las cosas, no sabe moverse de otra manera. Sin embargo, nosotros debemos de ver que todo eso es contrario a lo que Dios nos pide. Nosotros muchas veces en el mundo buscamos quedar bien con los demás, pero no quedar bien con Dios, y lo que debemos hacer es estar bien con Dios, porque como dice aquí, si no, no veremos pues a Dios y no llegaremos a esa vida eterna, ¿no? Y aquí en este mundo obviamente no vamos a tener la paz que se estaba comentando. Amén. Y también vamos ahorita a comentar que la santidad en la vida práctica, como nosotros a veces la podemos llevar a cabo, somos santos en todo aquello que nosotros no hacemos.
porque sabemos que estamos llamados a una vida mejor. Ahorita mismo comentabas el ejemplo del Halloween, Día de Muertos, o algunas otras festividades, ¿no? En donde la gente pudiera pensar, ustedes son unos exagerados, ustedes son unos religiosos. Hay otra palabra, ustedes son fanáticos. No es que yo sea religioso ni exagerado, es simplemente yo no hago lo que no le corresponde a la gloria de mi Dios. Y yo no hago en todo aquello que a Dios no le agrada. Y desde ahí deberíamos de comenzar a reflexionar en varios aspectos de nuestra vida, que nosotros no deberíamos de hacer, no porque no simplemente sea correcto o incorrecto, sino porque eso no le da gloria a Dios y no es parte de su naturaleza. Hace 8 días decíamos, hay cosas que Dios no hace debido a su naturaleza. Por ejemplo, Dios no miente, Dios nunca deja de ser Dios, Dios nunca se equivoca porque no es su naturaleza. Y comentabas tú, hace 8 días, me acuerdo bien lo que dijiste, que hay cosas que nosotros también en nuestra vida no deberíamos de hacer porque no es la naturaleza, no corresponde a un hijo de Dios. Y en la vida práctica deberíamos de ver y decir y reflexionar, esto que yo hago, esto que yo hablo, no corresponde a mi llamado, no corresponde a mi Dios. Entonces sencillamente yo no lo debería de hacer. Y punto, ¿no? Entonces, ¿qué aquello ahí, Brenda? Tú dices que yo siempre quiero confesiones, ¿verdad? Pero hay cosas que tanto Memo como Brenda como Aldo no tiene que hacer, no sencillamente porque entienda que es bueno o que es malo, no sencillamente porque no le conviene, sino porque es sencillo. A Dios no le agrada y no le da gloria. Y hay otra cosa, nosotros crecemos en santidad llevando la santidad en todo aquello que hacemos, porque hay cosas que sí hacemos y esas cosas que hagamos las debemos de hacer de una manera santa. Por ejemplo, algo que sí hacemos es amar. Y tú decías hace rato algo, ¿no? Nosotros amamos a quien nos conviene, lo difícil es amar a nuestro enemigo, pero cuando tú creces en santidad, ese amor se vuelve santo. Entonces en tus actos comienzas a hacerlos de una manera pura, de una manera limpia, de una manera santa. Ok, tú amas, sirves, lo haces de una manera santa. Te entregas en tu matrimonio, vives tu matrimonio de una manera santa. Educas a tus hijos de una manera santa. Entonces la santidad no nada más es en todo aquello que no hacemos, sino también en todo aquello que sí hacemos. Entonces, como decía el texto en Colosenses que tú nos compartiste, que nosotros le agrademos en todo, sea de palabra o de hecho, que nosotros le agrademos. Y en la manera en como nosotros hagamos las cosas, que lo hagamos de una manera consciente, que esa forma en como nosotros la hagamos, le tenemos que dar gloria. No nada más hacer las cosas meramente por hacer. Amén. Y creo que de esa manera práctica, que mis hermanos ahorita nos están viendo, deberíamos todos reflexionar. Hay cosas que yo no debería de hacer simplemente porque Dios es santo. Y hay cosas que yo hago y lo debería de hacer muchísimo mejor porque Dios es santo. Amén. Y ahí, ¿quieren comentar algo ustedes dos? Yo quería compartirles únicamente de lo que estabas compartiendo en un momento. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice Dios en su palabra: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Amén. Entonces, algo que decías, hagamos las cosas porque le agrada a Dios, ¿sí? Hagamos las cosas en santidad porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Hagamos las cosas y conozcamos a Dios porque realmente Dios quiere una transformación en nuestras vidas. Entonces, veámoslos de ese modo. Seamos creyentes que creemos en nuestro Dios, pero no creerle únicamente que va a ser un milagro o que nos va a llenar de bendiciones, sino que nos va a ayudar cada día a ser mejores personas. Amén. Y también la santidad demuestra a quién le pertenecemos. Debemos de reflejar de quién somos nosotros. Entonces hay muchos aspectos en que crecer en el atributo de la santidad de Dios, pero sobre todo algo como nosotros iniciamos con Isaías 6. Isaías logra ver a un Dios santo en medio de un pueblo inmundo, incluso en medio de sus labios inmundos. Y esa es nuestra tarea como creyentes, lograr ver a un Dios santo en medio de un mundo pecador, en medio incluso de mi vida pecadora,
porque nada, nunca va a haber nada que opaque, que oculte, que le quite el brillo a la gloria de Dios. Nunca va a haber nada, porque sencillamente Él es el Rey, así como decía Isaías, yo vi al Rey. O sea, Él es el Rey, no va a haber nunca nada que opaque. Pero a veces nuestra visión en cuanto a Dios y nuestra vida cristiana está muy gris, está muy opaca, porque estamos luchando con áreas grises y yo diría bien negras de nuestra vida, y ahí estamos atorados con nuestro carácter, con nuestra manera de pensar, con nuestros sentimientos, y como estamos ocupados de nuestras áreas grises, de nuestras áreas negras de la vida, nunca vemos la gloria de Dios, nunca vemos el esplendor de Dios en nuestra vida, porque toda tu vida te la pasaste luchando posiblemente contra ti mismo, así como Dios le decía a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, golpearte a sí mismo. Y hay muchas personas que están dándose coces contra el aguijón y no salen del charco en la vida personal, en su vida moral, en su vida espiritual, porque a lo mejor se la viven luchando contra sí mismo, contra su propio carácter, contra sus propios pensamientos, contra sus propias ideas, contra sus propios deseos. Pero Dios dice, a ver hasta cuándo tú dejas de darte coces con el aguijón y contemplas la gloria, porque tú sí puedes llegar a ver a Dios. Si tú decides caminar en santidad, si tú decides rendirte a los pies del Señor y decirle, como dijo Pablo ese día, decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, era parte de la predicación del domingo. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieres ser santo? Bueno, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y entonces vamos a hacer la obra completa en tu vida. Amén. Para terminar, Brenda, ¿algo que quieras aportar? Bueno, lo último que se comentaba, ¿no? Nosotros reflejamos precisamente a través de la santidad a quién le pertenecemos. Y Efesios 2:10 menciona, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, desde ahí, si nosotros somos hechura suya y Dios nos preparó de antemano, debemos de buscar precisamente esa santidad. Nosotros mostramos la santidad a través de lo que hablamos, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras actitudes, y es necesario que nosotros reflejemos a Cristo en todos los lugares donde nos movemos y con las acciones que llevamos a cabo. Entonces, si nosotros nos decimos cristianos, sí necesitamos esforzarnos, como dice la palabra, y ser valientes para hacerlo. Y la santidad misma nos lleva a que tenemos límites en lo que hablábamos la vez pasada de no podemos mentir. O sea, ya llega el momento en que esa santidad nos lleva a que ya no puedo mentir, ya no puedo ser tan soberbio, ya no puedo ser egoísta, ya no puedo ser adúltero, ya no puedo dejarme llevar por el pecado, porque me está limitando la santidad. La santidad no quiere decir que pueda hacer todo, no, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas. Entonces, Dios es bueno, Dios es santo, y en esa santidad hace que también podamos rechazar todo aquello que es pecado. Y retomando lo que decía nuestro hermano Memo al inicio de Isaías 57:15, que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí, al momento de hablar de santidad, habla de que Él está con el quebrantado y con el humilde. Y entonces eso quiere decir que la humildad y el quebrantamiento no es sinónimo de debilidad. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad. La tolerancia no es sinónimo de debilidad. La paciencia, ¿no? Entonces la sociedad ahora rechaza todo eso, y debemos ver que todo eso es lo que nos pide Dios para ser santos, porque la santidad te abarca muchas cosas, ¿no? Todo el fruto del Espíritu es santidad. Entonces, y esto que está aquí mencionando, la humildad, es santidad. Entonces, no lo veamos como que al momento de ser santos, pues entonces estoy vulnerable o entonces hay debilidad en mí, no, sino que hay fortaleza en el Espíritu. Y entonces, Dios y Jesucristo lo dijo, que hemos sido llamados para servir y no para ser servidos. Amén.
Y ya casi para terminar contigo, ahorita tocaste un punto que es muy importante, Brenda, y ya con eso vamos a terminar, porque si no aquí vamos a seguir hasta que mis hermanos sea la hora de cenar. La imagen de una persona exitosa, gloriosa hoy en día, no es la imagen de Dios. O sea, si tengo 32 años, soy más joven que ustedes dos, pero hoy para el mundo, para que tú tengas gloria, tienes que ser exitoso, tienes que amontonar, tienes que triunfar, y etcétera, etcétera. Pero en la imagen de Dios, tú nunca vas a llegar a presumirle absolutamente nada de eso. Nada de eso. Lo que le sorprende a Dios es que su imagen está en ti. Tú puedes llegar a ser el hombre más exitoso, que te sientas en la cúspide más grande del mundo, y delante de Dios ser un abominable. Pero puedes ser la persona que a lo mejor no estás en la cúspide de este mundo, pero sí estás en la cúspide de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en nuestra vida? Como creyentes creo que hay muchas prioridades que nosotros hemos dejado de atrás con tal de agradar a aquel que nos llamó. Y una prioridad que nosotros debemos de tener en nuestra vida es la santidad. Ok, entonces vamos a terminar, porque nuestra productora ya nos dijo que ya se nos terminó el tiempo y nos van a apagar las luces de aquí. Entonces, hoy hablamos de un atributo que es muy importante, que debemos de reflexionar en nuestra vida práctica, en nuestra vida espiritual y sobre todo en nuestra relación con Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Brenda, por compartir el día de hoy, estar con nosotros. Memo, muchas gracias por participar. Amén, esta pastor. vez como panelista. Amén. Ya la siguiente te vuelvo a dar el lugar para que tengas el control. Creo que hablas más siendo tú el interlocutor. Bueno, es que es plan con, como dicen por ahí, es plan con maña. Amén. Pero lo importante es que todos podamos ser edificados. Amén. Amén. Y vamos a despedirnos contigo, Memo. Amén. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber tomado el control de esta enseñanza, Señor. Te damos gracias, Padre, por habernos llenado a cada uno de nosotros que participamos, Señor, con palabra únicamente tuya, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Te pedimos, Padre, que tú llenes de tu Espíritu Santo, Padre, a cada uno de nuestros hermanos que nos escucharon, a tu iglesia. Jesucristo es vida eterna, Padre, para que poco a poco podamos ir alcanzando esa santidad que tú quieres en nuestras vidas, Padre. Bendice a tu iglesia, Padre, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de tu iglesia y Amén. que poco a poco tú nos puedas llevar a esa santidad que tú quieres que tu iglesia Jesucristo vida eterna tenga. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Amén mis hermanos. y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, que estén muy bien, mis hermanos. Nos vemos hasta la próxima.